live de hoy. Encontramos esta opción para hacer el Secodap Live de hoy porque tuvimos problemas de conexión, pero no queríamos que ustedes se perdieran esta entrevista que, como bien lo estaba diciendo María Laura Chan, es un tema casi que invisibilizado, pero muy presente. Les presento a María Laura Chan, ella es periodista venezolana, está residenciada actualmente en Argentina. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada y los voy a acompañar en esta entrevista de Secodap Live que va a tratar sobre la violencia obstétrica. María Laura, acabas de publicar un reportaje que combina varias regiones, periodistas de varias regiones, para hablar de un tema. Coméntanos un poco el nombre y cómo surge esta idea. ¿Por qué trabajar la violencia obstétrica en toda la región latinoamericana? Bueno, Vanessa, gracias por la invitación para hablar sobre el parto robado. Es la primera investigación regional sobre violencia obstétrica. La publicamos el fin pasado en saludconop.com. Y bueno, son 6 países, dentro de los cuales está Venezuela y bueno, Argentina, que fue el capítulo que yo realicé. Quisimos hablar sobre violencia obstétrica porque es un tipo de violencia de género de la que muchos no conocen, está invisibilizada por el hecho de que es cometida dentro de las instituciones de salud y por el personal de salud, y a muchas personas les parece que el hecho de que sean médicos, enfermeras, incluso matronas o parteras, al ser trabajadores de salud no pueden cometer hechos considerados como violencia de género. Pero bueno, los estudios de la violencia obstétrica han demostrado que sí se puede y que, bueno, es invisibilizado por un sistema hegemónico y patriarcal. ¿Qué es la Sí, violencia obstétrica? la violencia obstétrica es todo tipo de violencia generada por el personal médico a una mujer que está embarazada, en trabajo de parto y después del parto, en el puerperio, que es lo que nosotros consideramos el tiempo después del parto. Esta se tipifica en muchas prácticas que ahora son consideradas violencia, pero que en su momento quizás no, estaban naturalizadas. Un ejemplo muy pequeño puede ser la episiotomía, que es el corte que se hace entre la vagina y el ano para abrir el canal cuando una mujer va a parir. Una episiotomía no necesaria es considerada violencia obstétrica porque se hace de forma rutinaria y no teniendo en cuenta lo que precisa realmente una mujer en estado de parto. ¿Qué pasa? Como esa acción hay muchas otras, por ejemplo el uso indiscriminado de una hormona oxitocina sintética que hace que los dolores de las contracciones sean mucho más fuertes que las normales y que se supone que acelera el proceso de parto, pero bueno, no siempre es así, o sea, no está recomendado que todas las mujeres en trabajo de parto la usen. Sin embargo, el sistema médico, como le interesa que los procesos sean más rápidos, porque los hace más económicos, le dan oxitocina sintética a todas las mujeres en trabajo de parto como si realmente no les importara lo que ellas sienten. Entonces, bueno, un poquito lo que hicimos para volver el parto robado es escuchar a mujeres que se consideraban, o quizá no se consideraban personas que sufrieron violencia obstétrica, pero que tuvieron experiencias traumáticas durante sus partos. Porque, ¿qué pasa con la violencia obstétrica, Vane? Que la gente al no ponerle nombre a algo, no lo puedes definir. Entonces, una persona que quizás siente que su parto fue algo algo que no estuvo bien, pero que viene escuchando que siempre el parto es doloroso, que siempre los médicos te dicen qué hacer, pero si no conoces qué es violencia obstétrica, ¿cómo vas a denunciarlo o cómo vas a expresarlo? Entonces, Exactamente. Hay uno sí, de pero los dime. ejemplos, hay uno de las infografías que existe en el especial
que te muestran los 13 diferentes formas de violencia obstétrica. Hay una en particular que me llamó la atención porque es muy común escucharlo de mujeres venezolanas, que es empujar el estómago de la mujer haciendo presión para que el bebé salga. Esto está muy vinculado con la cultura en la que se vive la violencia obstétrica. Sí, o sea, realmente lo que ha ocurrido, quienes estudiamos violencia obstétrica, que nos fuimos como más hacia el pasado, nos dimos cuenta que la obstetricia como experticia médica, y como casi todas las experticias médicas, fue fundada por médicos varones, que obviamente primero no tenían vagina, segundo nunca iban a atravesar un parto, y se empezó a moldear de acuerdo a la comodidad del médico o a la comodidad del sistema de salud, que le interesaba que, obviamente, reducir las muertes maternas infantiles, pero también le interesaba que fuera rápido, que fuera organizado. ¿Y qué pasa? El trabajo de parto, el parto en general es un proceso fisiológico de la mujer, en el que están envueltas las mismas hormonas que secreta una mujer, por ejemplo, cuando tiene sexo. O sea, es un proceso fisiológico, sexual, reproductivo. Y eso el sistema lo ha puesto como que es un proceso de una enfermedad. O sea, si una mujer está en trabajo de parto, es como si estuviera enferma, cuando realmente no es así. Entiendo que entonces hay un tiempo, es un proceso que cada una tiene un tiempo que transitar para estar a punto de dar a luz finalmente. Sí. Pasa que un porcentaje, un 10% aproximadamente de los partos son partos que ameritan algún tipo de intervención, sea por la salud de la madre o sea por la salud del bebé. Entonces lo que hace la medicina es que del 100% de los partos, el 90% son considerados como riesgosos y se aplican estas prácticas que ya un poco que mencioné anteriormente y que no son necesarias sino solo para acelerar o para controlar. Ok. Y en Venezuela, ¿cómo está la situación de la obstetricia en Venezuela? Sí. El tema en Venezuela es que obviamente por la crisis humanitaria, digamos que todos los temas que tienen que ver con salud se cruzan con esto, el acceso de las mujeres a asistir a un hospital ya es una experiencia traumática, y en el caso de las mujeres embarazadas, la violencia obstétrica se expresa también desde el punto de vista estatal, puesto que como no hay recursos, no hay personal médico, no las dejan ingresar aunque estén ya con dilataciones o con contracciones, porque no hay cupo. Esto, bueno, obviamente trae muchas complicaciones para una persona que está atravesando un proceso que necesita supervisión médica, porque recordamos que aunque sea un proceso fisiológico, nosotros culturalmente lo asociamos con que tiene que asistirse a un hospital. Hay otros sistemas de salud, por ejemplo, en los países nórdicos, en los que ya se empieza a hablar sobre el parto en casa y sus beneficios, pero en Latinoamérica todavía no hemos llegado ahí, son muy pocos los casos, y entendiendo que tienes una sociedad acostumbrada o culturalmente enseñada a que los partos se tienen que hacer en un sistema de salud y el sistema de salud te rechaza, ahí se puede ver también como violencia obstétrica el no acceso a eso. ¿Qué ocurre también en Venezuela, para terminar, que aparece en el parto robado? Un tema muy delicado con las mujeres con VIH, a quienes, bueno, se necesitan una serie de cuidados especiales para evitar la transmisión a los bebés. Estas medidas no se están haciendo y además están sufriendo de discriminación. Yo, bueno, personalmente te voy a dar mi opinión, yo entiendo que existe una crisis humanitaria en Venezuela, pero el hecho de que esto ocurra no puede hacer que el personal médico vulnere doblemente, triplemente a estas mujeres que ya se encuentran en un estado delicado, porque recordemos que el parto alborota todas las hormonas que pueda tener una mujer. Aparte de todo esto, tiene que sufrir agresiones verbales del personal,
más. Y bueno, agresiones también físicas. ¿Ok? Están esos dos casos y los dos están asociados a hospitales. Yo me pregunto si en Venezuela la violencia obstétrica solo se da en hospitales o también ocurre en clínicas, o sea, en el No, sistema de salud privado. el tema con la violencia obstétrica es que como es algo tan naturalizado y que viene ya desde la práctica médica, nadie, o sea, ninguna mujer en América Latina puede decir tipo que está blindada por el hecho de tener dinero para pagar una clínica privada, porque la misma educación que recibe un médico que se gradúa puede trabajar o en el sistema público o en el sistema privado. O sea, es la misma educación que recibe y son las mismas prácticas las que se deberían aplicar. ¿Qué pasa? La violencia, digamos, verbal, quizá en un sistema privado más controlado no ocurra. Pero una mujer que no conoce su proceso fisiológico de parto, el médico en una clínica le puede, por ejemplo, decir que ella necesita una cesárea cuando realmente no la necesita, nada más para evitarse aguantar las 18 horas de trabajo de parto, porque él se tiene que ir de vacaciones al día siguiente, entonces le plantea una cesárea innecesaria para una fecha para su beneficio, sin respetar absolutamente Okay. nada del proceso de una mujer y eso también es considerado violencia obstétrica. También está planteado en el trabajo que en Venezuela entiendo que es la única región en la que hay un plan especial para el parto humanizado, para justamente tratar de minimizar estas incidencias. En la práctica, este plan de parto humanizado, que luego se extiende incluso a la lactancia, se está dando, ocurre. ¿Cómo ocurre en Venezuela? Sí. Venezuela fue el primer país que le puso nombre a la violencia obstétrica y que lo incluyó dentro de la tipificación como violencia de género. A nivel teórico estamos muy avanzados en ese sentido, pero bueno, en la práctica el Estado puede generar muchísimos planes que no se cumplen. Uno de ellos es precisamente este, porque habla de parto humanizado y en los hospitales cuando un médico habla de parto humanizado, sus colegas se ríen de él. Y esto te lo digo porque he entrevistado a médicos venezolanos que me lo han dicho. Conocí a una obstetra que realizó su tesis sobre parto humanizado y los médicos no la querían firmar porque le parecía que era inútil. Entonces, sí, bueno, a nivel estatal, digamos, está bien tener una legislación que lo incluya, pero eso hay que aterrizarlo en la educación de los médicos. Eso no está ocurriendo. Son muy pocos los médicos en Venezuela que están hablando sobre eso, aunque haya funcionarios o activistas de los derechos de las mujeres que sí lo estén manejando. Voy a compararlo, lo tengo que comparar con Argentina porque fue el país que yo hice la investigación a profundidad. Aquí también tenemos una ley específicamente sobre parto humanizado y aquí yo sí siento que se ha aterrizado en algunos casos. Por ejemplo, aquí se creó una maternidad justo con el modelo que recomienda la OMS y UNICEF que de maternidades seguras. Esto incluye unos planes de parto humanizado y, y bueno, ese ejemplo no lo conseguiríamos en Venezuela. Hay unos intentos en ciertas maternidades, creo que hay una maternidad que se llama Hugo Chávez, en Sí. donde hacen, por ejemplo, talleres de parto humanizado, pero sabemos que en la práctica no está ocurriendo. Y lo sabemos porque conseguimos como los testimonios que están en el trabajo y miles de testimonios más donde mujeres han tenido que parir en árboles, en los pasillos de los hospitales. Entonces, digamos que esas son palabras que no se sustentan con lo que ocurre en la realidad. Vale, Laura, y me comentabas fuera de la transmisión que una violencia obstétrica y un parto violento, agresivo, tiene consecuencias en la niñez. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Sí, una de las prácticas que se suele hacer sistemáticamente es al momento de expulsar el bebé o de sacarlo, si se fue por cesárea, es retirarlo por completo de su madre.
hacen el corte del cordón umbilical y lo van a bañar, le van a poner las vacunas, lo separan de su madre. Ese momento en la relación entre la madre y el bebé es muy importante porque ahí digamos, tuviste durante 9 meses, en el mejor de los casos, a un bebé que no conoces y te lo arrebatan. Es una experiencia traumática tanto para la madre como para el bebé, porque recuérdate que por estos 9 meses que el bebé estuvo creciendo en el útero de su mamá fue lo único que conoció. Los latidos de su mamá fue lo único que escuchó durante toda su existencia. Y de un momento lo arrebatan. Este bebé uno no puede pretender que no sea algo traumático. Yo no sé si tú recuerdas, para ponerte un caso, cuando nosotras éramos quizá más jóvenes, que veíamos en series, películas, cómo los médicos al sacarlo bebé lo agarraban de las piernas y le daban una nalgada, porque se pensaba antiguamente que los bebés no sentían por el hecho de ser recién nacidos. Unos niños que llegan al mundo de ese modo, de esta forma tan traumática y violenta, ¿cómo se espera que se desarrollen naturalmente lejos de la violencia si ya su primera llegada es baño rápido, agujas, algunos les intuban por las vías nasales y aparte lo alejan de su madre, que es su único espacio seguro? Esta es una de las ramas que también estudia la violencia obstétrica y cómo afectan a los niños, porque así como una mamá está con todas estas hormonas y con todas estas, es la parte, digamos, más salvaje de un ser humano el proceso de parto, y le arrebatan a su hijo y ella se siente también que le falta algo, a ese niño le están arrebatando el mundo prácticamente, lo que fue su mundo durante toda su existencia. Y bueno, hay documentales y personas que incluso han evaluado cómo eso afecta el desarrollo de las sociedades y de hacer sociedades más violentas. Ok, ahora también existe otro procedimiento que se utiliza y es el de usar unas pinzas para extraer el bebé. ¿Eso puede generar daños físicos en los niños? Sí, sí, hay muchas prácticas bueno, no sé si por las redes de Secodap podrás compartir un enlace de la OMS en donde mencionan todas las prácticas que están contraindicadas o que están indicadas para casos específicos. El uso de forceps es una de ellas, que ya está completamente desaconsejado porque efectivamente se comprobó que generaba daños en los bebés. Todavía se siguen utilizando, a pesar de que ya está, esa es una de las prácticas que ya está dicho por la OMS que no. Hay otras prácticas como la que mencionabas, de que se empuja al bebé por encima del abdomen de la mujer. Incluso hemos escuchado testimonios de personal médico que se pone encima para hacer presión, sin tener en cuenta todo el dolor que puede sentir la mamá y los daños que le puede ocasionar el bebé. Uno de los casos que también vimos que están en el especial El parto robado es con la población indígena en Perú. A la mujer, a la médica se le escapó el bebé, no lo atajó, y eso generó un daño en el cerebro del bebé que no se pudo desarrollar y de hecho falleció a los 13 años. Ok, ok. Ahora, entonces, bueno, es una violencia que es hacia las mujeres, pero como bien te dije, afecta también a los niños. Por supuesto. En Venezuela, la violencia obstétrica es un delito desde 2007. ¿Conoces en otros países, después de haber hecho este especial, en el que se haya convertido en delito? ¿Y qué nos puedes decir sobre las sanciones que tiene este delito en Venezuela y si ha ocurrido? Ya hay procesados, ya hay personas, doctores procesados por este tipo de delito. Sí, en Venezuela es un delito, pero hasta, no sé, yo hice una investigación somera por encima y no conozco ningún caso de alguna persona que haya sido procesada por violencia obstétrica. Sin embargo,
se puede llegar hay como una línea muy delgada entre violencia obstétrica y mala praxis médica. Por mala praxis médica sí ha habido procesados y habría que revisar si algunos de esos casos procesados como mala praxis tienen que ver más con prácticas consideradas violencia obstétrica. En Argentina, por ejemplo, no, la violencia obstétrica no no es un delito por el que uno paga cárcel, por ejemplo, todavía no está tipificado de ese modo, sin embargo, se han presentado ya bastantes denuncias, porque sí se puede denunciar, pero sigue sin haber procesados tampoco. Hay un caso famoso que todavía está en juicio de una de las primeras mujeres que denunció por violencia estética, pero ¿qué pasa? Las sanciones suelen ser quitar la licencia al médico, lo suspenden, lo cambian de hospital, si tiene un cargo directivo le quitan el cargo directivo y, y eso sí, la violencia obstétrica también la pueden ejercer enfermeras, parteros, anestesiólogos, cualquier personal médico, y esos son los que menos tienen algún tipo de consecuencia o alguna denuncia directa, porque bueno, al final es también por nivel jerárquico que recae la responsabilidad. Ahora, para finalizar, me gustaría conocer las impresiones del equipo de trabajo en el que estuviste después de que el presidente Nicolás Maduro invitó a las mujeres a parir 6 hijos. Vamos mujeres, vamos a parir. ¿Cuál fue la impresión que les generó esto a ustedes? No, fue una indignación increíble, o sea, yo no lo podía creer lo que estaba diciendo el presidente en ese momento, lo compartimos para el grupo y la verdad es que es bastante indignante porque sabiendo cómo está el sistema de salud en Venezuela completamente colapsado, ni siquiera se les puede garantizar a unas mujeres, a las mujeres las condiciones para parir un hijo, y él tiene como esa irresponsabilidad tan grande de pedir que paran, además de cosificar a la mujer y considerarla una máquina ponedora de niñas para la patria. Bueno, es completamente denigrante. Y bueno, me sorprendió que tengo acercamiento con algunas agrupaciones feministas pro gobierno que lo rechazaron. Y bueno, me parece que no hay, o sea, no hay nadie que estudie este tema que pueda decirte algo positivo de ese comentario tan triste, porque aparte se hizo en el marco de este plan de parto humanizado que seguramente, no lo leí, pero seguramente debe estar muy en la línea con todo lo que te estoy hablando, y es muy triste como estas cosas tan necesarias como que existan planes de este tipo no sean tomadas con la seriedad que meriten, y aparte están utilizadas como banderas políticas, porque sabemos que el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro se ha tomado con cierta ligereza ciertos postulados de derechos humanos y siendo de avanzada en derechos para las mujeres, pero bueno, en la práctica todo lo que dicen de la boca se hunde, nada funciona y bueno, es muy triste. Cuando escuché eso, enseguida lo compartimos por el grupo y desde Salud con Lupa también hicieron algunas piezas para visibilizar tan denigrante comentario. Perfecto, muy bien. Bueno, María Laura, no me queda más que despedirte, darte las gracias, por supuesto, por haber accedido a la entrevista y gracias por haber participado en ese reportaje que creo que no solamente visibilizó a los venezolanos, sino también a todas las latinoamericanas en las que estuvieron, en los países que pudieron reportar, pudieron tener periodistas y presencia allí. Vani, sí, te quería, gracias a ti por la invitación, quería aprovechar el espacio para decirle a todas las mujeres que nos están viendo que creen que fueron víctimas de violencia obstétrica, que sienten que en sus partos ocurrieron algunas cosas y que hablen si lo necesitan. Nosotros pusimos el correo de Salud con Lupa que está, bueno, no lo voy a mencionar, pero si se meten en el especial van a poder ver
porque es importante que se entienda que si fueron víctimas de violencia obstétrica también son sobrevivientes y es perfectamente normal que sientan que algo no ocurrió bien, que no se sientan culpables y precisamente de eso se trata, visibilizar esto, ¿no? Entonces, bueno, si cualquier mujer que nos está viendo quiere compartir su experiencia, estamos muy abiertas desde con Lupa y los otros medios aliados para escucharlas y Seguro. contenerlas. Perfecto, muy bien. Gracias por la mención. Entonces, nos vemos en una próxima, María Laura. Espero Vale, leer más de artículos tuyos relacionados con los derechos humanos. Gracias. gracias, Vane.